Antes de que comience la historia, por favor, escribid en los comentarios desde qué ciudad estáis leyendo esto. No olvidéis dar me gusta y suscribiros para que este canal pueda seguir creciendo y ofrecer historias aún más interesantes. El techo de la habitación se veía mugriento, lleno de telarañas en las esquinas inalcanzables. El olor era sofocante, una mezcla del aroma de medicamentos caducados y la humedad de las paredes que nunca veían el sol. Llevaba 3 meses postrada aquí. Sentía el cuerpo como si ya no me perteneciera. Pesado, rígido, y cada vez que intentaba mover un dedo, una debilidad abrumadora me invadía hasta la médula de los huesos. Todavía durmiendo, Elena. Esa voz estridente rompió el silencio, más dolorosa que el dolor de cabeza que sufría. La puerta de la habitación fue empujada con tal fuerza que golpeó la pared. Pilar, mi suegra, estaba de pie en el umbral con las manos en las caderas. Su rostro, lleno de arrugas, parecía aún más feroz con un maquillaje grueso y fuera de lugar. Sus ojos me miraban con asco, como si yo fuera una mancha de suciedad en su caro suelo de porcelana. Suegra, mi voz sonó ronca. Tenía la garganta completamente seca. ¿Podría traerme un poco de agua? El vaso está vacío. Pilar bufó con desdén. Entró, no para traerme agua, sino para tirar de la delgada manta que cubría mis piernas. ¡Qué consentida! Pides agua y hay que servírtela. ¿Eres una esposa o una reina? Mira esa cocina, hecha un desastre, y la colada amontonada. Javier vuelve del trabajo agotado, y la casa parece un campo de batalla porque te pasas el día holgazaneando en la cama. Estoy enferma, suegra. El cuerpo no me responde, repliqué en voz baja. Quería llorar, pero sentía que mis lágrimas se habían secado. ¡Excusas!, gritó de nuevo. Tú no estás enferma, eres una vaga. Tu enfermedad solo está en tu cabeza para que puedas estar de brazos cruzados mientras mi hijo se parte el lomo trabajando. Mujer desagradecida. Suerte que Javier todavía te acoge. Si yo fuera él, ya te habría tirado a un centro de acogida. Esas palabras se me clavaron como puñales en el corazón. Antes, cuando estaba sana y trabajaba como gerente en una empresa privada, Pilar siempre me elogiaba. La nuera favorita de mamá, decía cada vez que le compraba un bolso de marca o una joya de oro. Pero desde que caí enferma y dejé de trabajar, su máscara de dulzura se había desprendido por completo. Esta casa, que en realidad fue comprada con el dinero de la herencia de mis padres, ahora se sentía como una prisión en la que yo era la reclusa. Poco después, se oyeron unos pasos pesados. Javier apareció detrás de su madre. Su rostro era atractivo, pero sus ojos eran fríos. Ya no había rastro de la calidez que una vez me enamoró. En su mano, llevaba un vaso de leche caliente con un aroma muy particular. «Mamá, ya está bien, no te enfades más con Elena», dijo Javier con un tono falsamente suave. Podía sentir la falsedad en él. Se acercó a la cama y se sentó en el borde, que se hundió por su peso. «Cariño, bébete la leche. Es la medicina que preparó el doctor, para que te recuperes pronto». Miré el vaso. Esa leche blanca y espesa que siempre me daba por la mañana y por la noche. Extrañamente, cada vez que la bebía, en lugar de sentirme mejor, sentía que el mundo me daba vueltas. Los párpados se me volvían pesados, la lengua se me trababa y dormía como un tronco durante horas. Luego, me despertaba completamente desorientada. «Javier, no quiero tomar más de esa leche», me negué suavemente. «Cada vez que la bebo me mareo. Quiero ir a otro médico». Javier suspiró profundamente, como si estuviera tratando con una niña caprichosa. Su mano derecha se extendió para acariciar mi pelo, pero su tacto fue brusco. «Elena, no seas testaruda. Este médico es el mejor especialista, recomendado por una amiga de mamá. Y es muy caro, ¿sabes? Me he esforzado mucho para comprarte esta medicina tan cara. Bébetela, por mí». Pilar intervino desde atrás. «¿Lo ves, Javier? Tu mujer es una desagradecida. Le compran una medicina carísima y la rechaza. Oblígala, Javier, para que aprenda. Venga, bebe». Javier me acercó el vaso a los labios, forzándome un poco. No tenía fuerzas para oponer resistencia física. Con manos temblorosas, acepté el vaso. Javier me miraba fijamente, sin parpadear, como si observara a una presa cayendo en su trampa. Bebí un sorbo, sintiendo el líquido tibio bajar por mi garganta. Tenía un regusto ligeramente amargo, un sabor que siempre intentaban enmascarar con una cantidad excesiva de azúcar. «Terminatela», ordenó Javier. Bebí hasta la mitad. Luego, fingí una tos violenta. «Cof, cof. Qué náuseas, Javier, voy a vomitar». «No vomites aquí. Las sábanas están recién cambiadas», gritó Pilar, histérica. Aproveché su pánico. Agarré una toalla pequeña que había en la mesita de noche y me cubrí la boca como si estuviera conteniendo el vómito. En realidad, escupí el líquido que aún no había tragado en la gruesa toalla. «Ya, bebe este vaso de agua». Javier me ofreció un vaso de agua. La bebí con avidez,
limpiando el resto del sabor a leche de mi boca. Lo siento, Javier. El estómago me sienta fatal, dije mientras escondía la toalla húmeda detrás de la almohada. Javier cogió el vaso de leche, que solo estaba a la mitad. Su rostro mostraba decepción porque no me lo había terminado, pero intentó sonreír. Bueno, descansa. Por la tarde veremos cómo estás. Si sigues así, tendremos que aumentar la dosis. La palabra dosis hizo que se me erizara el vello. Después de que Javier y Pilar salieran de la habitación, los oí susurrar en el salón. La puerta de mi cuarto no estaba bien cerrada. ¿Y bien, Javi? ¿Se lo ha bebido todo?, preguntó Pilar. Solo la mitad, mamá. Pero tranquila, ya le había subido la dosis al doble que ayer. Con medio vaso es suficiente para dejarla KO hasta mañana por la mañana, respondió Javier con naturalidad. El corazón me latía con fuerza. Apreté las sábanas con rabia. Así que mis sospechas eran ciertas. No me estaban medicando. Me estaban envenenando lentamente. Con razón mi cuerpo se deterioraba día a día. No era una enfermedad médica lo que me consumía, sino somníferos en altas dosis, o quizás alguna otra sustancia química que mi propio marido mezclaba. El sueño comenzó a apoderarse de mí, efecto del poco de leche que pude haber tragado o absorbido, pero luché contra él con todas mis fuerzas. Me mordí el labio hasta hacerlo sangrar para mantenerme consciente. Este dolor físico me ayudaba a permanecer despierta. Miré de nuevo el techo de la habitación, esta vez no con una mirada de resignación, sino con una llama de ira. La Elena débil, la sumisa, la estúpida, debía morir hoy. Tenía que sobrevivir. Tenía que descubrir qué estaban planeando en realidad. Detrás de este cuerpo frágil, mi cerebro aún funcionaba, y juré que no les dejaría ganar tan fácilmente. 2 horas después, la casa quedó en silencio. Oí el motor del coche de Javier arrancar, seguido del sonido de la verja de hierro al cerrarse. Se habían ido. Hoy era la reunión social del círculo de Pilar, y Javier, su fiel chofer, seguramente la acompañaba para presumir de coche nuevo. Un coche comprado hipotecando la escritura del terreno heredado de mi padre, sin mi conocimiento. Esperé otros 10 minutos para asegurarme de que estaban realmente lejos. Con la respiración entrecortada, me obligué a levantarme de la cama. La cabeza todavía me pesaba. Los restos del sedante aún se aferraban a mis nervios, pero la adrenalina del miedo y la ira me dieron una fuerza extra. Arrastré los pies por el suelo frío hacia la puerta. Mis piernas temblaban violentamente, como si caminara sobre algodón. Tuve que apoyarme en la pared para no caer. Mi objetivo era uno: el despacho de Javier. Esa habitación siempre estaba cerrada con llave. Javier me había prohibido terminantemente, incluso a la asistenta que teníamos antes de que Pilar la despidiera, entrar allí con la excusa de que había muchos documentos confidenciales del trabajo. Pero yo conocía a Javier. Era olvidadizo y descuidado. La llave de repuesto de esa habitación la escondía dentro de un feo jarrón de flores de plástico sobre la consola cerca del salón. Metí la mano en el polvoriento jarrón. Bingo. Mis dedos tocaron el metal frío, una pequeña llave plateada. Con el corazón desbocado, abrí la puerta del despacho. Un fuerte olor a tabaco me golpeó la nariz. La habitación era un caos. Papeles esparcidos por todas partes, colillas llenando los ceniceros y varias botellas de licor vacías en un rincón. Empecé a registrarlo todo: los cajones del escritorio, el archivador, las pilas de papeles sobre la mesa. ¿Qué buscaba? No lo sabía con certeza, pero mi instinto me decía que aquí había algo que explicaba por qué querían que yo desapareciera. El cajón del escritorio estaba cerrado con llave. Intenté forzarlo con una regla de metal, pero no lo conseguí. Miré a mi alrededor. Debajo de un sofá cama plegable en una esquina, donde Javier solía dormir cuando discutíamos, asomaba la punta de una carpeta de plástico roja. Tiré de la carpeta. Dentro había una pila de papeles, una póliza de seguro. Mis ojos se abrieron como platos al leer la primera página: póliza de seguro de vida, asegurada, Elena Ramírez. Beneficiario, Javier Soto. Valor de la cobertura, 1 millón de euros. 1 millón de euros. La fecha de emisión era de hacía solo 3 meses, justo una semana antes de que yo empezara a enfermar. Mis manos temblaban violentamente sosteniendo esos papeles. 1 millón de euros. Así que ese era mi precio. Mi vida estaba valorada en 1 millón de euros por mi propio marido. Pasé a la página siguiente. Había una cláusula rodeada con un rotulador rojo. La indemnización se abonará íntegramente si el asegurado fallece por enfermedad o accidente. Las lágrimas cayeron sobre el papel. Siempre había pensado que Javier era solo un hombre débil y demasiado obediente a su madre. Resultó que era un monstruo. Estaba planeando mi muerte sistemáticamente por dinero. Aún no repuesta de la conmoción, mi mirada se posó en un teléfono móvil viejo que estaba sobre la mesa,
enterrado bajo un montón de periódicos. Era el antiguo móvil de Javier, el que supuestamente se había estropeado hacía un año. La pantalla estaba rota, pero tenía un cargador conectado. Por curiosidad presioné el botón de encendido. Se iluminó. No tenía código de bloqueo. Idiota. Javier siempre había subestimado mi inteligencia. Abrí directamente la aplicación de mensajería. La conversación más reciente era con un contacto llamado Mi amor Marta. Se me encogió el corazón. Marta, la compañera de oficina de Javier que me había presentado como una subordinada que necesitaba orientación. Leí su conversación. El contenido me revolvió el estómago. Javier, paciencia, cariño. Ese lastre está cada día más débil. Esta mañana parecía un cadáver andante. Mamá dice que hay que acelerar las cosas. Marta, ¿estás seguro de que no sospecha nada? No podemos fallar, Javi. Necesitamos ese 1.000.000 de euros para nuestra boda de lujo y para comprar el chalet en La Moraleja. Javier, tranquila. Es tonta y sumisa. Se bebe todo lo que le doy. Como mucho. En una semana está lista. Luego diremos que murió de un fallo cardíaco o algo así. El médico es amigo de mi tío. De los que juegan al póker, se puede arreglar el certificado de defunción. Marta. Genial. No puedo esperar a ser la señora Soto. Me muero de asco al pensar que todavía compartes casa con esa enferma. Me tapé la boca para reprimir un grito. No solo querían matarme, ya estaban planeando su futuro sobre mi tumba. El dolor que sentía se transformó en un miedo paralizante. Mi vida pendía de un hilo. Si me quedaba aquí, moriría. Ya fuera por el veneno o porque harían algo más drástico, si el veneno tardaba demasiado. Tenía que salir. ¿Pero cómo? Estaba débil y no tenía a nadie. Mis padres habían fallecido y mis hermanos vivían en otra comunidad autónoma. De repente, recordé a alguien. El señor Morales, el vecino de enfrente, que había sido policía. Un jubilado que solía sentarse en su porche a leer el periódico. Varias veces había notado su mirada de sospecha cuando Javier o Pilar me regañaban en el jardín. Una vez, el señor Morales me había dicho al darle un trozo de tarta: «Elena, si alguna vez pasa algo, no dudes en llamarme. Sé distinguir a la gente buena de la mala». Con manos temblorosas, usé el móvil de Javier para apuntar el número del señor Morales, que por suerte estaba guardado en el grupo de WhatsApp de la urbanización. No me atrevía a llamar desde el teléfono de Javier. Volví a mi habitación, cogí mi propio móvil, que Pilar había escondido en un cajón con la excusa de que la radiación empeoraba mi enfermedad. Me escondí dentro del armario y marqué el número del señor Morales. «Dígame». Una voz grave y firme sonó al otro lado. «Señor Morales», susurré, mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. «Soy Elena, la mujer de Javier». Hubo un breve silencio. «Elena, ¿por qué hablas así? ¿Qué ocurre?» «Señor, ayúdeme. Javier y su madre quieren matarme. He encontrado pruebas, un seguro, y...» Veneno sollozaba, tratando de hablar rápido. «Quieren el dinero del seguro de mi muerte, señor. Tengo miedo. Ayúdeme». El tono del señor Morales cambió al instante. Alerta. Su instinto policial se despertó. «Escúchame, Elena. No entres en pánico. ¿Dónde estás ahora? ¿Están ellos en casa?» «Se han ido a una reunión, pero volverán pronto. Estoy muy débil, señor. No puedo huir lejos». «Vale. Escucha con atención. Tenemos que jugar bien nuestras cartas. Si huyes ahora sin un plan, pueden tergiversar los hechos. Dirán que te escapaste o que perdiste la memoria. Necesitamos pruebas contundentes para atraparlos. ¿Puedes actuar? ¿Actuar? Sí. Esta noche, provoca una pelea. Provócalos para que hagan algo drástico. Yo lo vigilaré todo desde la cámara de seguridad de mi casa, que apunta a tu entrada. También prepararé un equipo. Tienes que ser fuerte, Elena. ¿Puedes?» Respiré hondo, recordando el rostro frío de Javier y la risa cruel de Pilar. Por Dios, no moriría estúpidamente a manos de ellos. «Puedo, señor. Dígame qué tengo que hacer». El señor Morales comenzó a explicarme su plan. Un plan demencial que pondría mi vida en juego, pero que también era la única manera de vengar toda esta crueldad. Cuando colgué, oí el sonido del coche de Javier entrando en la propiedad. Habían vuelto. El juego había comenzado. Esa noche, llovía con una furia inusitada. El sonido de los truenos retumbaba sin cesar, como si el cielo estuviera enfadado por la injusticia que ocurría bajo mi propio techo. En la húmeda habitación, yacía contando los latidos de mi corazón. El plan del señor Morales estaba perfectamente trazado en mi mente, pero el miedo seguía recorriendo mi espalda como agua helada. Esta noche era decisiva. ¿Sobreviviría y me vengaría? ¿O moriría realmente a manos de las personas que deberían ser mi familia? El reloj de la pared marcaba las 10 de la noche. Era hora de que comenzara la función. Oía el tintineo de los cubiertos contra los platos desde el comedor.
Un vago olor a tortilla de patatas y pollo al ajillo me revolvió el estómago de hambre. Había pasado todo el día sin comer a propósito para que mi rostro se viera pálido de forma natural y mi cuerpo estuviera realmente débil. Tenía que convencerlos de que estaba al borde de la muerte. Respiré hondo, reuní las fuerzas que me quedaban y comencé mi actuación. Empecé a toser. Al principio, suavemente, luego cada vez más fuerte y doloroso. Forcé mi diafragma a contraerse, creando un sonido de tos seca que sonaba como el raspar de un metal. ¡Cof, cof, ah! Mi voz resonó por toda la casa, superando el sonido de la lluvia. Rodé hasta el borde de la cama y tiré a propósito el vaso de agua de la mesita de noche, que se hizo añicos. ¡Crash! Silencio momentáneo en el comedor. Luego, pasos apresurados. La puerta de la habitación se abrió de golpe. Javier y Pilar estaban allí. Javier todavía sostenía un trozo de pan en la mano, mientras que la boca de Pilar brillaba por el aceite de la cena. ¿Qué pasa ahora? Vaya susto. ¿Quieres romper más cosas? Gritó Pilar. Sus ojos se clavaron en los trozos de cristal del suelo. No respondí. Me acurruqué en el suelo, fingiendo una convulsión. Puse los ojos en blanco, arañé la alfombra con las manos y emití un gemido espantoso. Recordé un vídeo que había visto una vez en internet de una persona agonizando y lo imité lo mejor que pude. Javier, me duele, me quemo. Gemí con voz ahogada. Llama a un médico. Javier pareció dudar. Dio un paso adelante. Su rostro estaba pálido. Quizás le quedaba una pizca de humanidad, o quizás solo temía que muriera antes de que el seguro se hiciera efectivo. Mamá, ¿qué le pasa? ¿Por qué convulsiona así? ¿Nos hemos pasado con la dosis? Susurró Javier a su madre, presa del pánico. Pilar, en cambio, me miró con una fría mirada calculadora. No parecía asustada, sino asqueada. Tiró del brazo de Javier para que retrocediera. No te acerques. Mira, echa espuma por la boca. A ver si su enfermedad es contagiosa. Javi, esto es una maldición. Escupí a propósito un poco, creando espuma de saliva en la comisura de mis labios. Me quemo. Ayuda. Contagiosa, repitió Javier como un loro. El miedo empezó a apoderarse de su débil rostro. Sí. ¿No recuerdas lo que dijo aquella vidente que traje el mes pasado? Que tu mujer tenía mal de ojo o una enfermedad impura. Si seguimos respirando el mismo aire que ella, podemos morir. Javier, se nos puede pegar su mala suerte. Pilar comenzó a avivar el fuego. Su voz se volvió aguda, superando el sonido del trueno. Mírala, eso no es una enfermedad normal, son señales de malfario. Gemí más fuerte esta vez, mientras intentaba arrastrarme hacia los pies de Javier, como si suplicara ayuda. Javier, ayúdame, no toques a mi hijo. Pilar me dio una patada en la mano delgada. El dolor fue real, pero lo aguanté. Tenía que parecer patética. Javier, escúchame. Pilar agarró los hombros de su hijo, sacudiéndolo bruscamente. No podemos seguir cuidándola. Las medicinas caras son inútiles. Solo es una carga. Si muere aquí, la casa apestará a muerto. El precio de venta caerá. Y lo peor de todo, ¿y si se te pega su enfermedad? ¿Quieres morir joven? Javier me miró, luego miró a su madre. Vi la lucha interna en sus ojos, entre la lógica y la instigación de su madre. Pero como siempre, Javier era un hombre sin carácter. El miedo a la enfermedad y la influencia de su madre ganaron por goleada. Entonces, ¿qué hacemos, mamá?, preguntó Javier, temblando. Échala, ordenó Pilar con firmeza. Tírala a la calle, que busque ayuda por sí misma o se muera en la acera. No será culpa nuestra. Ya hemos sido bastante buenos acogiéndola todo este tiempo. Si muere fuera, será su destino. Pero, mamá, está diluviando. ¿Prefieres que muramos nosotros o ella?, gritó Pilar. Piensa en tu futuro. Piensa en Marta. Si te pones enfermo por culpa de esta mujer, Marta no querrá saber nada de ti. La mención del nombre de Marta fue como un conjuro mágico. El rostro de Javier se endureció al instante. La pizca de compasión que había aparecido se desvaneció, reemplazada por un odio forzado. Me miró ya no como a su esposa, sino como a una plaga que debía ser eliminada. Javier se adelantó, tirando al suelo el pan que sostenía. Se agachó, no para ayudarme a levantarme, sino para agarrarme por el cuello de mi raído pijama. ¡Levanta!, me gritó directamente en la cara. Un ligero olor a alcohol emanaba de su aliento. «Levanta, mujer enferma». Fingí debilidad, dejando que mi cuerpo se desplomara. «Javier, ¿qué he hecho mal? Tu error es no saber cuál es tu lugar. Estás enferma y eres una molestia. Y ahora quieres contagiarnos tu enfermedad». Javier me arrastró a la fuerza. Tenía una fuerza descomunal. Fui arrastrada por el frío suelo de baldosas. Mi rodilla golpeó la pata de una mesa. Me dolió muchísimo. «Sácala, Javi, por la puerta principal».
exclamó Pilar con una sonrisa de satisfacción al ver la escena. Incluso abrió la puerta de la habitación de par en par, como si estuviera llevando la basura al contenedor. Javier me arrastró por el salón. Intenté resistirme débilmente, agarrándome a su pierna, dramatizando la situación. No, Javier. Fuera hace frío. Tengo miedo. Me da igual. Javier siguió arrastrándome hasta la puerta principal. La lluvia torrencial nos recibió en cuanto abrió la puerta. El viento fuerte metía el agua dentro, mojando el suelo de la entrada. Un relámpago iluminó el rostro de Javier, que parecía el de un demonio. Me empujó con fuerza, lanzándome al jardín embarrado. Mi cuerpo golpeó el suelo fangoso. El frío del agua de la lluvia me caló hasta los huesos. Mi fino pijama quedó empapado en segundos. Levanté la vista para mirar a Javier, que estaba de pie en el umbral, seco y cálido. Detrás de él, Pilar, con los brazos cruzados y una sonrisa cínica. Y fue entonces cuando pronunció la frase que se convertiría en la prueba de su crueldad, la frase que atormentaría sus sueños por el resto de sus vidas. Javier me señaló con un dedo tembloroso de ira. Su voz retumbó, compitiendo con el trueno. «Vete de aquí. No estamos dispuestos a cuidar de una mujer enferma. Lárgate y no vuelvas», añadió Pilar. «Y ojalá te mueras en una zanja». Brum. La gruesa puerta de madera se cerró de golpe en mi cara. El sonido de la cerradura girando 2 veces se oyó claramente, seguido del cerrojo. La luz del porche se apagó, dejándome en la más completa oscuridad, acompañada solo por los relámpagos y la lluvia cada vez más intensa. Me quedé tumbada allí unos minutos, dejando que el barro me ensuciara la cara y el cuerpo. No porque no pudiera levantarme, sino porque sabía que en el poste de la luz, al otro lado de la calle, había una cámara de seguridad de un vecino que estaba grabando. Tenía que asegurarme de que la grabación captara lo miserable que parecía. Las lágrimas que brotaban de mis ojos ya no eran de tristeza, sino de satisfacción. Habían caído en la trampa, acababan de firmar su propia destrucción. Esta noche de expulsión no era mi final, era el comienzo de su ruina. La lluvia parecía una cortina que ocultaba mi plan. El frío me calaba la piel, haciendo que mis dientes castañetearan sin necesidad de actuar. Sin embargo, un fuego ardía en mi pecho, calentando mi espíritu de supervivencia. Me levanté lentamente del charco de barro en mi propio jardín. La casa que mi padre había comprado, ahora cerrada para mí. Caminé con dificultad, arrastrando mi pierna izquierda como si estuviera rota o paralizada. Mis pasos eran pesados, cada movimiento era lento y patético. Sabía exactamente dónde estaba la cámara de seguridad del vecino de al lado y la cámara de vigilancia de la garita de seguridad al final de la calle. Me aseguré de que mi rostro pálido y empapado se viera claramente bajo la tenue luz de las farolas. Una esposa gravemente enferma, expulsada por su marido en medio de una tormenta. Perfecto. Las calles de la urbanización estaban desiertas. Nadie en su sano juicio saldría con un tiempo así. Solo yo, la mujer enferma y abandonada. A unos 100 metros de casa, en una curva oscura cubierta por un gran ficus, un monovolumen negro estaba aparcado con el motor en marcha pero las luces apagadas. Era el coche del señor Morales. Aceleré un poco el paso, mirando hacia atrás para asegurarme de que el coche de Javier no me seguía. Imposible. Seguramente estarían ocupados limpiándose de gérmenes en su cálida casa. En cuanto llegué al lado del coche, la puerta del copiloto se abrió. «Sube, Elena. Rápido». La voz del señor Morales sonaba urgente. Me dejé caer en el mullido asiento. El señor Morales me cubrió inmediatamente con una toalla gruesa y una chaqueta de lana. Puso la calefacción del coche al máximo. «Dios mío, chica, estás temblando como una hoja», dijo el señor Morales, preocupado al ver mi estado, cubierta de barro y agua. Me entregó un termo con té, dulce y caliente. «Bebe esto». Bebí el té con avidez. El calor se extendió por todo mi cuerpo, ahuyentando el frío que había entumecido mis dedos. «Gracias, señor». «Muchas gracias», dije con voz temblorosa. «Eres increíble. Tu actuación en el porche. La vi desde el monitor de casa. Fue totalmente convincente». Me elogió el señor Morales mientras conducía lentamente, alejándose de la urbanización. «Los vecinos se van a quedar de piedra mañana cuando vean esas grabaciones. ¿Qué están haciendo?»